Bueno, muy bien, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Vamos a iniciar la clase. Ahí coloqué el archivo de la clase pasada por si alguien lo quiere trabajar. Si no, pues trabajan en su archivo, pues si van al día, ¿listo? Bueno, seguimos con este proyecto donde hemos hecho un dashboard para ventas y realizamos un dashboard para pagos, ¿no? En este, pues aquí ya estuvimos trabajando las tablas con, con un indicador, ¿no? Con una fórmula implícita que él tiene para hacer el cálculo de los porcentajes. Realizamos unas gráficas, unas medidas que utilizamos para pagos y unos filtros, ¿no? Por año y por sede. Estuvimos viendo la parte de cómo se hace un menú, ¿no? Cómo se hace un menú. Estuvimos activando esto con control, se puede navegar o aquí me puedo devolver. Bueno, vamos a duplicar esta hoja, por favor. Entonces se paran aquí en la etiqueta de pagos, le dan botón derecho y le dicen duplicar. Y vamos a borrar todo esto, lo que hay aquí en el lienzo. Voy a ubicarme por aquí, lo selecciono así, lo arropo y le doy suprimir. Pero esto otro, lo cubro y le doy suprimir. Dejo solamente el título acá, este lo puedo borrar aquí con quitar. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, te estoy escuchando. Bueno, ok, bien. A Bueno, mí no me ha dejado seleccionar la hoja desde la esquinita. tienes que tratar de no coger nada así y la marcas, ¿sí? Puedes coger dos, tres, ¿no? Así, es que hay veces que es difícil porque está cubriendo bien y no puedo tocar bien el lienzo. Entonces, el truco es como cubrir el lienzo, hacer clic en el lienzo en blanco y seleccionar. Trate de hacerlo ahí. Al principio me estaba ahí como que me intentó, pero ahí ya me tocó reducir fue la hoja. Ya. Y ahí suprimir. Y suprimir, sí. Ya, suprimir. Ok, listo. Listo, ya todos los demás. Daniela, Verónica, ¿ya lo hicieron? Bueno, a esto vamos a hacer aquí. Vamos a colocarle aquí acumulados de ventas. Profe, no te escucho. No sé si soy yo. Acumulados de ventas, ¿ahí me escucha? Ahí sí ya. Acumulados de ventas. Le cambian el título. Aquí también le vamos a colocar acumulados de ventas. Bien. Vayamos un momento aquí a vista de modelo y abramos medidas.
Esta que dice columna 1, aquí no, me fui aquí a vista modelo, abrí medidas, esta columna 1 la voy a eliminar del modelo. Estas son las medidas de pagos. Bien, me voy a parar en cualquiera de las medidas. Para el ejemplo, me voy a parar aquí en donde dice cantidad pagos. Me paro acá en cantidad pagos y voy a abrir el panel de propiedades. Por acá abajo dice carpeta para mostrar. Voy a crear una carpeta que le voy a llamar M de medida, M pagos, la voy a llamar. Enter. Y en la medida donde estaba ahí posesionado, él metió esa medida dentro de la carpeta que acabo de crear. M pagos. ¿Sí? ¿Bien ahí? Sí, profe. Entonces, ahora voy a coger esta medida de promedio y con clic sostenido la pongo encima de M pagos. Cojo la medida de total pagos y la coloco ahí. Entonces, lo que estoy haciendo es organizando todas las medidas que sean de pagos, las estoy metiendo dentro de una carpeta. Todas las medidas están dentro de una tabla que se llama medidas. Y dentro de esta tabla creé una carpeta que se llama M pagos. Y dentro de esta M pagos metí todas las medidas que conciernen a pagos. Eso me da la posibilidad de organizar el proyecto y clasificar las medidas de acuerdo al dashboard que yo haya hecho. Conlleva esto a que cuando usted vaya a hacer una corrección, cambiar una medida, una fórmula, o necesita revisarla, pues fácilmente la va a encontrar, ¿no? Aquí yo puedo cerrar todas estas jerarquías y mira que queda organizado. Voy a salir nuevamente a tabla. Aquí. Y mira que ya aquí medidas está organizado. Medidas tiene la carpeta de pagos y dentro de pagos vienen las 3 medidas que hemos hecho. ¿Sí? ¿Está claro ahí o repito? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Entonces nosotros nos toca hacer una corrección para que el proyecto nos quede bien. Vamos a corregir el primer dashboard que hicimos, este ventas. Nosotros este ventas, si me paro aquí en la tarjeta, este total ventas, ¿de dónde lo saqué? Entonces me voy a venir a los datos, y él me dice que todo esto lo estoy cogiendo, todo lo que tengo aquí lo estoy cogiendo de ventas. Y estoy cogiendo la columna total ventas, que es lo que no debo de hacer. Ya sabemos que la columna que yo vaya a calcular dentro de un dashboard tiene que tener una medida. Entonces voy a crear una medida donde me diga el total de las ventas y me tocaría cambiar este total ventas, me tocaría cambiar este total ventas que hay aquí y reemplazarlo por la fórmula que yo haya hecho. ¿Está mal ahí como lo hice? Pues realmente no está mal, él funciona bien. No hay ningún problema de que me vaya a salir un error o que no calcule. Está técnicamente mal hecho porque
no debo de trabajar con las columnas de la base de datos con las que estoy haciendo cálculos. Yo estoy haciendo un cálculo de suma con esa columna de total ventas. Entonces, el principio de Power BI es que sobre cualquier elemento que yo coloque, preferiblemente debo de colocar una medida acompañada pues de una columna que sea, por ejemplo, el asesor, la ciudad, el vendedor, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Entonces allí me toca hacer esa corrección, ¿sí? Me toca hacer esa corrección. Entonces, voy a pararme en medidas y entonces voy a hacer la sumatoria de esta columna para quitar esto y colocar la medida. Entonces me voy a venir acá, a medidas y aquí en los tres punticos le voy a decir que voy a colocar una nueva medida. Entonces esa medida la voy a llamar total ventas. Es igual a la función sum. ¿De qué tabla voy a sumar? De la tabla ventas. Voy a sumar la columna que dice total ventas. La confirmo aquí o le doy enter. Y ya tengo la medida total ventas. Bien, entonces, teniendo esta medida, voy a hacer otra medida, pero primero la voy a meter en una carpeta. Entonces, me vengo acá a la vista modelo de datos, me vengo aquí al panel de datos y en la media total ventas me paro. Y en el panel de propiedades, estoy aquí, no me metí aquí en vista de modelo. Acá, vista de modelo, me paré en la medida, abrí propiedades. Y aquí donde dice carpeta para mostrar, la voy a llamar M ventas. El nombre es cualquiera al que usted le quiera colocar. Y entonces él automáticamente mete esa medida dentro de la carpeta M ventas. De esa manera, usted organiza el proyecto en cuanto a medidas. Porque téngalo por seguro que en un proyecto van a salir muchas medidas. Eso va a crecer como se van a dar cuenta. Sí, porque van a salir necesidades y hay que hacer fórmulas y fórmulas y fórmulas, o sea, medidas. Y entonces si uno no organiza esas medidas, pues eso queda una chorrera. Y al momento que usted vaya a hacer una modificación, pues se va a demorar media hora buscando una medida. En cambio que si las dejamos así organizaditas, voy a volver a salir acá, a tabla. Entonces, mira cómo está quedando. Yo abro medidas y media tiene dos
carpetas, una carpeta para pagos y otra carpeta para las medidas de ventas. Si yo abro aquí, obviamente no tengo sino una. Si abro aquí, las tres que hicimos en la clase pasada. Y eso le va a dar a usted un orden súper en el proyecto, ¿sí? Que rápidamente cuando usted necesite hacer alguna modificación, pues rápidamente va a llegar porque tienes organizado todas las medidas, ¿sí? Bien, voy a sacar el promedio de ventas. Entonces me paro en la medida y aquí en los tres punticos voy a hacer clic para que de una vez la medida me quede en esa carpeta. Entonces hago clic aquí en los tres punticos y le digo nueva medida. Entonces le voy a decir prome ventas es igual a la función average promedio es average, ¿no? Promedio de la tabla ventas, nombro la tabla primero y luego la columna que voy a trabajar, total ventas. Profe, qué pena, ahí me acabo de perder. Sí, dime, tranquila. O sea, yo estaba en vista de modelo y creé la otra carpeta que pues usted nos indicó. Sí. Pero ya ahí ¿qué hago? Me perdí. Ahí me salía tabla otra vez, ya me salía tabla. Ujú. Y entonces me paré aquí en M ventas en los tres punticos. Y le dije nueva medida, para que la medida de una vez me quede grabada en esa carpeta. Ah, listo, sí, señor. Entonces ahí le hice los tres punticos, nueva medida. Esta medida la estoy llamando prome ventas y le estoy sacando el promedio a todas las ventas. La confirmo o le doy enter, cualquiera de las dos está bien. Y ahí tengo el promedio. Ya sabemos que aquí no podemos ver el número, ¿no? Aquí solamente la calculadora pues me está diciendo que ahí hay un cálculo, ahí hay un valor y solamente ese valor lo veo cuando ya lo ponga en una visualización, en la tabla dinámica, en un gráfico, en una tabla, en lo que yo quiera, ¿sí? Bien, entonces voy a crear otra medida, nueva medida, y le voy a decir cantidad ventas. Cantidad ventas es igual a estas son las básicas. Ya vamos a empezar a ver otras fórmulas un poquito ya más complejas. Count, de contar. ¿Qué columna voy a contar? La función contar es igualita a la de Excel. Cuenta celdas numéricas. Entonces, cada venta que él encuentre, pues él va a decir una venta, dos ventas, tres ventas, porque cada una de esas es un número. La función contar cuenta números, celdas que sean numéricas. Entonces le digo, cuénteme de la tabla ventas y la misma columna. Puedo coger otra que sea numérica, pero pues para no trabajar con tantas columnas, trabajo con la misma. Y ahí tendría el total de las ventas. Entonces ya tengo tres medidas para ventas y hice tres medidas para pagos, ¿no? Cantidad de ventas. A estas medidas, pues de una vez démosle formato aquí, millar. Selecciono promedio ventas. Le digo millar. Selecciono total ventas. Y le digo millar. Y ahí el número me queda con formato, ¿sí? Bien, yo quiero saber ahorita de la tabla ventas
cuántos clientes tengo. Entonces, como se repiten, ¿no? Se repiten. Yo tengo que sacar clientes únicos. Él tiene que decirme, hay un solo González Mazuera, hay un solo Giraldo, hay un solo Rosenberg, hay un solo Granoles, ¿no? Hay un solo Salamanca. Quiero saber cuántos. Entonces, hay una función DAX que es la que se llama, ¿no? Esto que estamos utilizando aquí, esta count, average, Zoom, se llaman funciones DAX, que son las mismas funciones de Excel, muy parecidas, ¿no? Solamente que aquí están en inglés. Entonces voy a utilizar una función DAX que se llama distinct count, que cuenta registros únicos de una columna o ítem único de una columna. Entonces lo que tengo que saber es de la tabla ventas, la columna que voy a trabajar se llama clientes, ¿sí? Entonces, y clientes está en la tabla clientes, en la tabla de ventas, perdón, ¿sí? La columna clientes que voy a trabajar está en la tabla ventas. Nuevamente me paro aquí en M ventas en los tres punticos, nueva medida. Y le voy a decir cantidad de clientes. Es igual a la función distinct count. Esa es una función DAX de la tabla ventas, la columna clientes. Confirmo. Y aquí la tengo. Bueno, entonces, estas medidas las voy a colocar en este dashboard que hicimos aquí. Les voy a cambiar el tamaño de esto. Me voy a parar acá. Y por formato, en valor del globo, le voy a cambiar el tamaño. Listo. Y a la etiqueta le cambio el tamaño. La reduzco y la subo acá. Este gráfico, pues voy a ponerlo un poco más pequeño. Y le voy a copiar el formato a todo esto. Copiar formato, copiar formato, copiar formato. Entonces, lo primero que voy a hacer es, sí, tienen ahí ya la dimensión, el tamaño. Entonces, seleccioné la tarjeta y por valor del globo le cambié el tamaño a 16. Luego por etiqueta le cambié el tamaño a 11. Ahora voy a decirle control C, control V. Y entonces aquí, primero pues voy a cambiar esto.
porque aquí tengo es la columna, creo lo que les decía. Como fue el primer ejercicio, lo hice directamente como se hace en Excel, pero ahora ya no quiero esta, entonces quito esta y voy a colocar la medida que dice total ventas y me debe dar exactamente igual. Entonces voy a corregir aquí también. Pues quito total ventas y pongo total ventas pero medida. No cambia en nada. Lo mismo con este, porque acuérdese que yo no puedo hacer, no debo, no es que se puede hacer, pero técnicamente no debo de trabajar con las columnas porque igual los cálculos serían más demorados que trabajar con una medida, la fórmula. Entonces aquí vuelvo y le digo total ventas, ¿no? Lo mismo aquí, quito esto, que no lo debo de hacer y pongo el total ventas. Y lo mismo acá. Listo. Ya ahí técnicamente me quedó bien el informe porque estoy trabajando con medidas. Entonces aquí también en la tarjeta, ya lo hice aquí. Entonces ahora en esta voy a quitar el total venta y voy a colocar el promedio. ¿Listo? Cojo esta, control C, control V. Quito total ventas y pongo la cantidad de ventas. Control C, control V. Quito la cantidad de ventas y pongo la cantidad de clientes. O sea que todas esas ventas se lo hemos hecho a 14 clientes. Y ya el informe me queda bien. Ya me queda con más datos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, aquí voy a borrar este filtro. Habíamos colocado este para borrarlos todos, ¿no? Con control. Pues. Ahí queda funcionando. ¿Listo? Bien. Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver ahorita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Todo lo hicieron? Sin preguntas, profe. Ok, bien. Muy bien. Vamos a ver un tema que es supremamente importante en Power BI, que se llama la tabla calendario. Inicialmente para algunas personas el tema es medio confuso, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para que lo entiendan. Bueno, ¿qué es una tabla calendario? Una tabla calendario, su nombre lo indica, es una tabla como cualquiera de estas que tengo aquí, como la tabla asesores, es una tabla
pero es una tabla de fechas, ¿sí? Y son fechas que yo puedo personalizar de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, yo quiero hacer un análisis de los pagos, pero por semestre, entonces no vas a tener la posibilidad de poderlo hacer porque en este momento no hay por dónde hacer un filtro por semestre. Resulta que yo tengo en ventas, ojo con la explicación, muy atentos, yo tengo en ventas una columna que se llama fecha, que fue la fecha de la factura. Por el solo hecho de ser fecha, Power BI automáticamente hace un agrupamiento generando una jerarquía por año, trimestre, mes y día. O sea que si a mí me piden un informe por año, como lo hicimos aquí, pues yo lo puedo sacar porque yo este filtro lo hice tomando de la tabla fecha el año. ¿Sí? ¿Y cómo fue posible eso? Bueno, pues porque los campos fechas, cuando yo los estoy mirando aquí en la tabla, los campos fechas, pues se ve una fecha normal, ¿sí? Esta fecha, mire, se ve normal. Pero cuando yo la tengo en una visualización, esa fecha se ve en una jerarquía, mira, ¿sí ves? De año, trimestre, mes y día. Entonces yo podría presentar un informe por año, trimestre, por ejemplo, o solo trimestre, o solo mes, o solo día, ¿no? Porque ya esto lo genera automáticamente Power BI. Pero si a mí me dicen, yo quiero generar un informe donde yo pueda decir por el año, pero a su vez por semestre, cómo fueron las ventas, o por cuatrimestre, o por bimestre. Ni lo puedo sacar por bimestre, ni lo puedo sacar por cuatrimestre, ni lo puedo sacar por semestre, porque eso no lo genera la fecha automática de Power BI. Esto mismo lo hacen, lo hacen las tablas dinámicas de Excel, exactamente igual, ¿sí? Cuando yo hago una tabla dinámica y coloco una fecha, ya sea en el área de filas o en el área de columnas, él genera un agrupamiento. Y yo puedo decirle cómo quiero ver el informe, es igualito. Entonces, para yo poder hacer una tabla calendario para personalizar las fechas, entonces me toca crearla. Pero esa tabla calendario, además de personalizar las fechas, es de carácter obligatorio. Eso no es si lo quiere crear, es de carácter obligatorio crearlo. Porque si usted no tiene una tabla calendario, usted no va a poder utilizar una gran cantidad de funciones DAX que tiene Power BI para hacer medidas o para hacer fórmulas, como lo vamos a ver ahorita a continuación. Es importantísimo crear una tabla calendario por esas dos razones. La primera, porque puedo personalizar las fechas. Y la segunda, porque puedo utilizar unas fórmulas que tiene Power BI y solamente funcionan si hay una tabla calendario. Esas son las dos razones importantísimas por las cuales debo de crear una tabla calendario. Bien, ahora, ¿de dónde voy a sacar la tabla calendario? Eso sale de una fórmula, pero lo debo de tomar de una de las columnas de la fecha con la que usted vaya a trabajar. Como yo voy a hacer un informe, bueno, dije que de pagos, pero lo vamos a hacer de ventas. Yo quiero hacer un informe para saber por semestre cómo fueron las ventas. Entonces, yo tengo que mirar de dónde voy a tomar esa tabla calendario. Esa tabla calendario la debo de tomar de cualquiera de las tablas. En este caso, como yo voy a trabajar con ventas, entonces debo de verificar si ventas tiene un campo fecha. Entonces, efectivamente, pues ventas tiene un campo fecha que es la fecha de la factura. Entonces, la tabla calendario la voy a hacer de esta columna, o sea, de esta misma fecha.
es esta, ¿no? Es esta. Esta es la fecha de venta. Pero si hubiera fecha de pedido, si hubiera fecha de devolución, fecha de entrega, fecha de nacimiento, pues esas fechas no me sirven. Porque como yo estoy en ventas, pues lo lógico es que tome de la tabla calendario, de la tabla ventas, tome la columna fecha de la factura, porque yo voy a hacer es un informe sobre ventas. Yo no puedo tomar la fecha de devolución porque en este momento no voy a hacer un dashboard de devoluciones, yo voy a hacer un dashboard de ventas. Entonces debo de tomar esa columna, ¿cierto? Eso lo aclaro porque en una base de datos pueden haber muchas columnas de tipo fecha. Bueno, no muchas, pero pueden haber varias, ¿no? Entonces usted dice, ¿y cuál fecha tomo? Pues si a usted le están pidiendo un análisis de devolución y usted tiene la fecha de devolución, entonces hace una tabla calendario con la fecha de la devolución. Como yo voy a hacer una tabla calendario de ventas, entonces debo de tomar de esta columna fecha que es la columna en la que es la columna. Voy a generar la tabla calendario de esta columna que es la fecha de venta. Entonces yo voy a hacer una fórmula donde le voy a decir, cójame la fecha más antigua y luego cójame la fecha más reciente y hágame una tabla calendario. ¿Sí? Acuérdense que las fechas son números, ¿no? Si yo, para los que de pronto no recuerdan muy bien el tema de Excel, entonces quiero decirles que la tabla calendario y las fechas en Power BI funcionan igual que en Excel. Las fechas recuerden que son números, ¿no? Internamente son números para Excel. La primera fecha de Excel es el 1 de enero del año 1900. Ese es el día 1. Y la fecha de hoy, control coma, es el 1706, ¿no? Esta es la primera fecha. De ahí para atrás él no reconoce fechas. Si yo cambio esto a número, entonces este es el día 1 y el día de hoy es el día 45.825. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque yo le voy a decir a Power BI, cójame la fecha más antigua, o sea, el número más pequeño, y cójame la fecha más reciente, o sea, el número más grande, y hágame una tabla calendario. Entonces, él desde la fecha que encuentre, si él encontró desde el 14 de enero del 2013, entonces empieza a generar un calendario, el 15, el 16, 17, 18, 19, 20 de enero y luego arranca con febrero. Un calendario con fechas únicas. Entonces, aclaro esto porque quiero que entiendan que en Power BI las fechas trabajan igual, las fechas son números. Entonces yo le voy a decir, de esta columna, cójame la fecha más antigua, cójame la fecha más reciente y hágame una tabla calendario que cubra dentro de esos dos rangos. Entonces, para eso, ojo cómo se crea. Porque uno al comienzo se le olvida, pero repitiéndola, pues uno la memoriza. Bien, entonces cuando voy a crear una tabla calendario, lo primero que hago es ubicarme en tabla, ¿sí? Y por inicio, le voy a decir que voy a crear una nueva tabla. Yo le digo nueva tabla. Bien. Esa tabla la voy a llamar calendario. Usted la puede llamar fechas, almanaque, como quiera. Bueno, entonces así se va a llamar la tabla, así como se llama la tabla medida, la tabla asesores, calendario. Y para que la genere, entonces le voy a decir, bueno, esa tabla calendario la va a generar con una función DAS que se llama calendar, así se llama la función. Esta función es la que se utiliza para crear el calendario. Bueno, ahora le voy a decir, ese calendario va a coger la fecha más antigua, o sea, la función min. Con la función min es una función estadística que toma el número más pequeño de un rango de datos, ¿no? Entonces le voy a decir, cójame el número más pequeño, o sea, la fecha más antigua de la tabla de ventas del campo fecha.
Entonces, él en esa sintaxis lo que hace es ir y detecta la fecha más pequeña que haya. O sea, la fecha, cuando digo más pequeña, la fecha más antigua, que es el número más pequeño. Cierro paréntesis, coma. Ahora con la función max, que sabemos que la función max es una función estadística que coge el número más grande, o sea, la fecha más reciente. Entonces, con esta función max, le voy a decir que de la tabla ventas, de la tabla fecha, de la columna fecha, me coja la fecha más reciente, o sea, el número más grande. Y me hace una tabla calendario. Cuando yo le dé enter, entonces él empieza y genera la tabla calendario. Ojo aquí porque aquí siempre se les olvida cerrar el paréntesis del min y va coma, luego max, cierra paréntesis y cierra paréntesis, ¿no? Y ahí la genera. Entonces, él genera una tabla calendario con una hora en cero, entonces le cambio el formato y le digo solamente me interesa la fecha. Entonces pueden escoger fecha corta, true day. Entonces, es la fecha más antigua que encontró en esa base de datos, es el 6 de enero del 2019. Entonces, a partir de ahí, hace un almanaque. Entonces, el día 7, 8, 9, o sea, fechas únicas, ¿no? Ahí no se repite ninguna fecha porque es un almanaque, es un calendario. Entonces, él me hizo esa tabla. Si son 10 años, él genera el calendario de los 10 años. Ahora bien, si yo aquí le digo que me ordene en forma descendente, entonces puedo saber cuál es la última fecha. La última fecha es el 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Profe, qué pena, es que yo no lo logré. O sea, no sé si la metí en donde no era. Sí, dime. Lo que pasa es que no me sale porque no sé dónde se metió. O sea, no sé dónde Ah, la bueno, metí. para hacer esa tabla calendario lo que hice fue lo siguiente. Yo me paré aquí en tabla y le dije nueva tabla. Por inicio le dije nueva tabla. Así es como se hace esa tabla calendario. Siempre tiene que ubicarse aquí en tabla y le dice nueva tabla, ¿sí? Y ahí entonces te paras aquí y haces la fórmula. Ah, listo, profe, qué pena, gracias. Tranquila. Bien, pueden preguntar. Ok. Entonces mire que yo ya aquí tengo la tabla de medidas, la tabla calendario, pues que en este momento es una sola columna, pero ya la vamos a personalizar. Está la tabla de asesores, tabla clientes, tabla productos. Estas tablas se llaman tablas externas, ¿no? Ventas, caja, productos, clientes, porque son bases de datos de Excel, son bases de datos externas. Esta sí es una tabla interna que la hice con una fórmula. Es una tabla de una columna, pero es una tabla. Entonces, esta tabla le voy a cambiar el nombre y le voy a poner el mismo nombre de donde yo tomé la fecha. Entonces, aquí le cambio en lugar de que diga day. Pues esto no es que necesariamente tenga que hacerlo, pero es para manejar mejor el modelo, entenderlo. Entonces, le digo que se va a llamar también fecha, ¿sí? Aquí yo la ordené en forma ascendente, le voy a decir que me la ordené en forma ascendente. Listo, ¿sí ves? Bien. Hecho esto, si usted está haciendo un análisis de 5 años, de 6 años, de 8 años, pues él genera los 8 años de calendario, ¿sí? Eso usted no le bote mente a eso, sin importar cuál es
cuántos años sea, él genera la tabla calendario, ¿sí? Bien, una vez creada la tabla calendario, entonces tengo que relacionar. Me vine aquí para relaciones. Me vine aquí para relaciones. Y entonces voy a relacionar la tabla calendario con la tabla de ventas. Voy a pasarla por aquí a ver si me deja. Voy a mandar un poquito el zoom aquí, donde me quede fácil, aquí. Esas tablitas siempre hay que tratar de ubicarlas bien para que esas relaciones no se vean como tan desordenadas. Entonces voy a unir la tabla ventas con la tabla calendario a través del campo en común, que es una fecha. La puedo coger de aquí para allá o de allá para acá, no importa. Entonces le digo clic sostenido, me vengo aquí y la descargo encima de fecha. Él me muestra que estoy relacionando dos campos en común, fecha con fecha. Hemos repetido muchas veces que las relaciones se hacen con dos campos en común, ¿cierto? Listo, dígale, guárdela y ya la relación queda hecha. Entonces, a partir de este momento, todo lo que sea de fechas lo tiene que coger de la tabla calendario, porque obviamente las fechas que están aquí, pues están acá, porque yo hice esta tabla calendario de fechas, la hice tomando la de las fechas de aquí, entonces todas las fechas que están aquí, pues están acá. Pero yo ya este campo fecha no lo voy a volver a usar, no debo de volver a usarlo. Todas las fechas las voy a tomar de aquí, todo lo que sea de fechas. Bien. Entonces, voy a personalizar esta calendario. Vuelvo y salgo a tabla. Y voy a agregar una nueva columna. Este es de los temas más importantes de Power BI. La tabla calendario. Y se van a dar cuenta del poder que tiene. Listo, entonces esta primera tabla la voy a llamar año. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo es que la mía, la fecha me sale como con hora también? ¿Cómo le quito la Le hora? cambias el formato aquí arriba. Ah, gracias. Ahí hay una opción que dice Short Day, fecha corta. ¿La pudieron relacionar? ¿Sí? ¿Todos lo pudieron hacer? No, profe, no me da. A ver, entonces venga, les ayudo. A ver, ¿dónde van? Pues tú decías que lo de te ventas y la fecha, ¿no? Para mirar lo del año y demás. Entonces uno le da la opción de tabla Sí. y da la nueva Nueva tabla, ¿sí? tabla. Nueva Pero tabla. entonces cuando voy a colocar, digamos, como la fórmula, es esa parte de te ventas, pues no me la trae. Póngame cuidado. Usted le dice tabla y le tienes que decir nueva tabla, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, cuando tú le das nueva tabla, él se para aquí en la barra de fórmulas. Eso es. Entonces, ahí hace esa fórmula que tengo ahí. Pero lo importante es que tienes que decirle modo de tabla y por inicio le dice nueva tabla. Y hace esa fórmula. Entonces, hágalo ahí. Pero cuando tú, por ejemplo, bueno, calendario mínimo, todo eso me lo llama. Pero cuando pones de ventas, ¿hay que llamarlo desde otro o lo escribo? Sí, no, usted tiene que escribir. Dice, escribe calendario igual calendar, abre paréntesis, min, abre paréntesis. Todo eso lo escribe.
Luego escribe T ventas y cuando usted escribe T ventas, él le llama a la tabla de ventas. ¿Sí ves? Él le dice T ventas. Él le dice, cuando yo le escribo aquí calendar min y le escribo T de ventas, él me llama a la tabla de ventas. Hágalo hasta ahí. ¿Sí? Mm, ¿Me puedes compartir pantalla? Sí, señor. Bueno, dale. Mira. Perfecto, ahí te estoy viendo. Pero entonces aquí es lo que te decía que yo escribo te ventas, pero no. No, dale ahí en la X cancelar, por favor. En la X al lado izquierdo. Eso. Bien. Recoja todas las tablas que tiene al lado derecho, ciérrelas, ciérrelas, ciérrelas para mirar a ver qué tablas tienes. Eso, ciérrelas. Tienes una tabla calendario, si quieres, bórrala, párate ahí en la tabla calendario, ahí, y la elimina. Eliminar del modelo. Pues esa otra que dice tabla, ¿qué es? La elimino, ¿sí? Sí, elimínela también. Ujú. Bueno, perfecto. Muy bien. Ahora sí, párate en tabla, al lado izquierdo, en el panel Profe, izquierdo. pero yo veo aquí, por ejemplo, que no me aparece te ventas y ahorita sí yo lo tenía. Ah, pues entonces fue que se te borró. Mm, Entonces se te borró, por eso es que no te aparece, claro. Ese que dice ahí, ¿qué es esa que dice ahí? La última, ¿esa qué es? Ah, esa es asesor. Esa, no, esa es la de ventas. No, sí, porque yo le estaba dando ahí y me aparecía yo iba contigo ahí en la tabla y ¿es ahí la me tuya o aparecía. es la mía? ¿Esa es tu base de datos o es la mía? ¿Es tu proyecto o es el mío? No, ese es mío, sí, señor. ¿Es tuyo? No, no, ya ahí sí nos queda difícil porque se te borró la tabla de ventas, ¿sí? Ok. Entonces, Bueno, igual como no le he dado a guardar, podría como cerrarlo y sí, volverlo a abrir. puede cerrar y vuelve y lo abre, listo. Hágalo ahí rapidito, por favor. Ciérrelo. Bueno, ¿Cómo va, Lina? Bien, profe, pues yo ya hice la otra columna al lado de la fecha Ah, bueno, sí, y listo, no pues importa. quedamos ahí. Pero bien, profe, muchas gracias. Ok. Paola también. Sí, profe, ahí voy en la nueva columna y al lado de fecha. Dice documento en blanco. está como cargando, profe. Sí, es que eso le han incorporado unas nuevas funciones ahí al inicio y se demoran en arrancar, oiga. Mm, sí.
Párate en tabla, a ver qué tablas le muestran. Párate en tabla. Eso, lista de tabla al lado izquierdo. Pero no, en el menú lateral abajo, en el que está al lado, donde está vista de datos, relaciones. Ahí sí tiene venta. Bueno, listo. Entonces, pues ahí perdiste lo primero que hicimos, pero no importa. Entonces, párate ahí en tabla donde estaba y por inicio, arriba en el menú de inicio, entonces le dice, hágale clic ahí y le dice nueva tabla. Nueva tabla. Listo. Entonces, ahí donde dice tabla en la barra de fórmulas, ahí es donde tiene que hacer la fórmula. Entonces, dígale ahí. Borre eso, calendario. Calendario es igual. No, pero ¿por qué le aparece tabla 2? No, tabla 2 no. Borre eso. Calendario. Póngale el nombre. Calendario. Así se va a llamar la tabla. Es igual. No. ¿Por qué te vas por allá arriba? No tienes que irte por allá arriba. Eso no lo toques por allá. No. Es que estás haciendo cosas que yo no digo que hagas. Entonces, calendario, ahí al igual, espacio igual. A la función calendar. Ahora sí, min, abre paréntesis. De la tabla de ventas. Ahora sí te aparece, ¿sí ven? La columna fecha. Cierra paréntesis, coma. Max. De la tabla calendario. De la columna ¿Calendario? fecha. De la tabla ventas, perdón, de la tabla ventas. Fecha. Listo. Cierre. Y le da enter. Listo, profe, Ahí. y ahora sí me sale. Pero terminémoslo ahí. Párate ahí en date, cámbiale el nombre con botón derecho, cambiar nombre. Ahí en eso, cambiar nombre. No, viene donde dice date, viene en la columna, ahí, eso, ahí, botón derecho. Eso, ahí le puedes escribir fecha, ¿no? Fecha. Fecha, no calendario, sino fecha, porque así se llama la columna de donde tomaste la fecha. Información, sí, ya. Ahora cambie el formato arriba, déjelo solamente fecha corta, sure date. Ese. Te vas para relaciones. Te vas para relaciones, que está debajo de tabla. Panel izquierdo, ahí. Es ahí, relaciones. Y entonces vas a relacionar fecha de calendario con fecha de ventas. Entonces busque esa fecha que está ahí arribita. Recoja los paneles que están ahí al lado izquierdo para que puedas hacerlo mejor. Eso, ahí, ahí. Entonces, ubique la tabla fecha que la puedas ver, porque si no, no puedes relacionar. Eso. Ahora sí, descargue fecha en fecha. No, estás cogiendo forma de pago. Listo, y ahí le das guardar. Ciérrese de ocultar ahí, dígale ocultar, ciérrelo. Ahí guardar. Y ahí queda relacionado. Ok. Bien, ahora sí salga tabla.
Eso toca hacerlo en todos los proyectos. Entonces uno se aprende la fórmula, porque puede que en otro no diga fecha, sino que diga fecha de facturación, fecha de evolución, ¿sí? Entonces lo único que va a cambiar es el nombre de la columna, pero la fórmula va a ser exactamente igual para todos los proyectos. Entonces yo lo que hice en un comienzo, mientras me la aprendí, le tomé una foto y cada vez que fuera a hacer un proyecto y necesitaba la tabla de calendario, pues ahí tenía el modelo hasta que me lo aprendí. ¿Ya? Ah, Porque ok, la muchas gracias. fórmula es la misma, la fórmula es la misma para todos los proyectos, ¿sí? Entonces hago la tabla de calendario de la columna fecha que yo vaya a trabajar, lo mismo, min, tal, max, luego voy y la relaciono y ya, eso se vuelve, entonces yo ya me la aprendí, ¿sí? Pero en un comienzo, pues uno no se acuerda que el min, que el max, no se acuerda, se le olvida uno que tiene que relacionarla, pero eso hay que hacerlo sí o sí en todos los proyectos. Entonces, por eso es que uno se la aprende. Listo. Voy a volver a compartir aquí. Listo, profe, gracias. Me gustó. Entonces, vuelvo aquí al proyecto y entonces ahora estoy aquí en modo de tabla y estoy parado en la tabla calendario. Entonces voy a personalizarla. Entonces yo le dije aquí que iba a insertar una nueva columna. Ya no una tabla, sino una nueva columna. Le voy a insertar a esa tabla. Entonces esa nueva columna la voy a llamar año. Así se va a llamar año. Es igual, es lo mismo que Excel. Cuando yo quiero separar el año de una fecha, le digo año y cojo la fecha y él me separa el año. Aquí es lo mismo. Solamente que como está en inglés, entonces la función se llama year. ¿Sí o no? ¿De dónde voy a tomar el año? Pues de la tabla calendario, que es donde estoy parado, de la columna fecha. O sea, de esta le voy a decir que me separe el año. Eso es lo que está haciendo esa función, que es la misma que hace Excel año. Estoy empezando a personalizar mi tabla calendario. Voy a separar el mes. Entonces le digo nueva columna. La voy a llamar mes. Entonces es igual a la función month de la tabla calendario, el campo fecha. Entonces de esta columna estoy sacando el mes. ¿Qué me hace eso? Pues esta función DAX, month, que es como si yo le dijera en Excel mes. Ahí tengo el mes. Entonces, si yo filtro aquí, si activa el filtro, pues me salen los 12 meses. Bueno, pero este mes quiero que me salga en letra. Entonces voy a agregar una nueva columna. La voy a llamar mes L de letra. El nombre es el que usted le quiera colocar. Es igual a la función format de la tabla calendario. El campo fecha, coma, y entre comillas escribo MMMM. Le antepongo el upper para pasarla a mayúscula.
Si la quiero con mes corto, entonces le quito un mes, una M acá. Voy a decirle para sacar el semestre, que es el que me están pidiendo. Entonces genero una nueva columna. La voy a llamar semestre. Es igual la función redondear hacia arriba. Que la tabla calendario. El mes. Dividido 6. Dividido 6,0. Aquí me debe salir 1 o 2. Dependiendo de la fecha, él sabe si es del primer semestre o es del segundo semestre. Pero yo quiero que en el informe me diga semestre, primer semestre, segundo semestre, no que me diga 1 o 2. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué en esta fórmula de semestre le pones coma cero? Ese es como el buscar B, que es como para que haga el cálculo con el valor más aproximado. Eso forma parte de la Ah, ok. sintaxis. Ah, ok. Como para que sea exacto. Exacto, sí. Listo, gracias, profe. Entonces voy a agregar una nueva columna y la voy a llamar semestre L de letra. Entonces voy a hacer una condición lógica como las de Excel. Ustedes ya conocen las funciones lógicas de Excel, entonces le voy a decir sí. Abro paréntesis. De la tabla calendario, el campo semestre es igual a 1, punto y coma, coma. Entonces, entre comillas, que me coloquen primer semestre. Bueno, hagámoslo en letra, primer semestre. Si no es 1 es porque es 2. Entonces la parte falsa es, entre comillas, segundo semestre.
Ese es un pequeño ejemplo de cómo se implementa una tabla calendario. Entonces yo ya puedo ir a hacer mi dashboard. ¿Bien hasta allí todos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, yo le Bien. quería hacer otra pregunta. En la de semestre, digamos, cuando nos mencionaba usted que lo hiciéramos por bimestre, ¿sería la fórmula igual, pero dividida en 12? Correcto. Ok. Dividido 2. ¿2? Entonces, Dos. porque pusimos en la anterior 6. Si usted le dice aquí, dividido 2, por ejemplo, entonces le saca 1, 2, 3, 4, 5, 6 por bimestre queda. Ah, ok. Y ahí puedo escoger cualquiera. Si lo quiere sacar cuatrimestre, pues sería 4. Ah, ok. Perfecto. Gracias, profe. Entonces aquí la voy a volver a corregir y le digo 6. Bueno, entonces yo ya con esto, yo ya me puedo venir aquí. Me voy a parar en la hoja que insertamos, una hoja nueva. Lo que hicimos fue copiar esta con botón derecho, le dijimos duplicar, los que de pronto pues llegaron un poquito tarde, y borré todo menos el encabezado, ¿sí? Bien, entonces voy a tomar una tarjeta y a esta tarjeta le voy a poner de la tabla calendario porque ya no tengo nada que venir aquí a fecha. De hecho, mire que ya fecha perdió la jerarquía que les mostré al comienzo. Ya todo me aparece es aquí. Pero en la misma tabla calendario él genera la jerarquía, mire, aquí automática. ¿Sí? O sea que puede escoger este año o puede coger este año, ¿no? Cualquiera de los dos son los mismos. O este mes o el mes de acá, ¿sí? Yo normalmente cuando es año, trimestre, mes lo tomo de la jerarquía y los otros son los otros los tomo de los que yo vaya diseñando. Entonces de la jerarquía voy a tomar el año. Pero una tarjeta. Aquí me está haciendo un cálculo. Me está sumando el año. Me lo está... No, perdón, es que no es una tarjeta, perdón, es un filtro. Me fueron las luces aquí, un filtro. Un filtro. Pero este filtro de año lo voy a cambiar a botón. Lo hice con este, ¿no? Con segmentación. Entonces, en formato, por configuración del segmento, le voy a decir que quiero en mosaico. Ahí está, ¿no? Formato, configuración del segmento, le digo mosaico. Profe, ¿lo cambiaste a qué gráfico, perdón? Lo cambié a segmento, porque es un filtro lo que voy a colocar ahí. Segmentos, listo. ¿Listo? Y luego le di formato por configuración del segmento y le dije mosaico.
Entonces me queda en dos botoncitos. Copio este, control C, control V. Y de la tabla calendario, entonces, datos. De la tabla calendario quito este año y voy a poner semestre L. Ahí los tengo. Bueno, voy a insertar una matriz y esa matriz es esta, que es igualita a las tablas dinámicas de Excel. O sea que se compone de filas, de columnas y de valores. Un área para filas, un área para columna y un área para valores. Entonces le voy a decir que de esta tabla yo necesito presentar un informe de ventas para saber cada asesor de acuerdo a la forma de pago, cuánto vendió. Es una tabla dinámica tal cual como la de Excel. Profe, escogimos asesor y ¿cuál es más? Cogí asesor, cogí forma de pago de la tabla de ventas, ¿no? Y la que voy a calcular, pues es el total de la venta, pero ya sabemos que no trabajamos con esto porque esto tiene una medida. Entonces le escogí fue la medida total de ventas, aquí es donde está el total de las ventas y ahí lo tengo. Ok, gracias. ¿Sí? Si usted quiere saber cuánto se vendía en el 2019, bueno, le podríamos colocar aquí abajo una tarjeta donde diga el total de las ventas. Las cojo de aquí, de la medida de ventas, el total de las ventas. Ese total ventas por formato, valor del globo, esto ya se lo deben de haber aprendido, ninguno.
Te voy a cambiar un poquito el tamaño. Bueno. Voy a hacer una medida que me totalice las ventas, pero que cuando yo coloque un filtro no me cambie. O sea, le voy a quitar el contexto de filtro, se llama eso. O sea, yo quiero que a pesar de que yo coloque el filtro que coloque, él no puede cambiar, debe quedar ahí. Hagamos de cuenta que vamos como a amarrar, como llamamos en Excel, ¿no? Yo voy a hacer una medida que cuando yo filtre, le quite el contexto de filtro. Entonces, es esta misma fórmula. Es esta misma fórmula, pero le vamos a agregar dos cositas ahí adicionales. Perdón, aquí me embolaté aquí. Entonces, es esta misma fórmula que tenemos, esta misma, pero lo voy a hacer con un calculate. El calculate en la clase del jueves ya lo vamos a mirar. Es una de las funciones más importantes que tiene Power BI. De las más importantes que tiene, ¿sí? Porque lo que hace es filtrar. Calculate es como un sumar puntos sí, contar puntos sí, promedio puntos sí, ¿no? Esas funciones de Excel lo que hacen es filtrar, ¿no? Bien, entonces parado aquí en la medida de ventas, voy a generar en los tres punticos, ¿no? La medida de venta en los tres punticos, voy a colocar una nueva medida. La voy a llamar también total ventas. Total ventas. Pero le voy a colocar la P de plena. Total ventas plena es igual a la función calculate. Cojo la medida que ya está total ventas y lo que le voy a decir es amárrela. Entonces, all, eso es lo que estoy diciendo con eso, amárrela. O sea, quítele el contexto de filtro, ¿sí? Eso es lo que hace esa medida. Listo, le doy enter. Ya la tengo aquí, le voy a dar formato. Acuérdense que a las medidas siempre se les debe dar formato acá. Y voy a copiar esta tarjeta, control C, control V. Quito este total ventas y le pongo total ventas plena. Claro, como no tengo ningún filtro, pues las dos tienen la misma. Pero si yo coloco este filtro, pues aquí sí me cambia. Y si le digo primer semestre, pues ahí me cambia. Segundo semestre, ahí me cambia. ¿Sí ves? Pero observen que esta medida no cambió. Voy a quitar el filtro y voy a quitar el filtro. Entonces, voy a hacer una nueva medida aquí en ventas. Que ya lo voy a llamar indicador ventas. Es igual a la función divide, divídame
el total de las ventas, coma, entre la venta plena. Coma cero. Bien, voy a copiar, bueno, a esta indicador ventas, entonces le voy a dar un formato de porcentaje. Copio esta medida, control C, control V, la voy a poner aquí, quito este total y pongo el indicador. $2019, primer semestre, segundo semestre, o 2020, primer semestre. Bien, vamos a terminar esta primera sesión volviéndonos a acordar de cómo coloco el marcador para no estar recorriendo los filtros uno a uno para quitarlos, ¿no? Entonces decíamos que para eso tenía que estar toda la información full, ¿no? Sin ningún filtro, como la tengo en este momento. Entonces, lo que voy a venirme es aquí, pues lo que ya les aparece por aquí, pues lo pueden hacer, pero si no, hagámoslo aquí por menú, por ver y escogemos marcador. Y ahí aparece la ventana de marcador. Le voy a decir agregar. Ahora le voy a decir, le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar sin filtro, acumulados ventas. Enter. Ahora lo que hago es insertar un botón. Yo inserté esto, o pueden descargar una imagen de internet. Aquí está. Y a ese botón le voy a agregar ese marcador. Pero antes le voy a dar algo de formato.
por estilo del botón, por acá donde dice icono, le voy a cambiar el color. Ustedes le pueden colocar el color que quieran. A mí me dejan ser felices con mis colores. Y ahí lo tengo, ¿sí? Por acá, lo hice por acá, por estilo del botón, icono. A ese botón le voy a asignar el marcador que acabo de hacer. Entonces, me voy por formato y aquí en acción, prendo el botón. El tipo de acción va a ser un marcador y el marcador es el que dice sin filtro acumulados ventas. Y ya queda. Entonces, cuando usted coloque un filtro aquí y coloque otro filtro acá, para quitarlo, pues hace clic acá con control, ¿no? Mientras que y ahí quita todos los filtros y vuelve y restablece. Guardo. Bien. Grabamos ahí y salimos a descanso. ¿Alguna pregunta, por favor?